Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean todos al arte de curar. Aquí, este espacio que pretende hacer de la medicina preventiva nuestro objetivo. Yo soy Mary Esteves y para mí es un honor, un privilegio que nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha convertido en una epidemia silente porque no da síntomas, que se ha multiplicado de manera increíble y que la Organización Mundial de la Salud dice que desde 1980 a la época se ha multiplicado por 4 y que una de las cosas más importantes es que las personas ejerzan medidas preventivas para no poder llegar a una situación donde ya su salud esté en un nivel de quebranto total que no haya retorno. Estamos hablando de la diabetes, algo que todo el mundo lo ve y quizás a veces si usted dice cáncer, pues la gente se espanta y dice inmediatamente piensa que va a ir al médico. Pues déjenme decirles que la diabetes se ha convertido, como les dije, les repito, en una epidemia silente. O sea que a partir de ahora, de este momento, nosotros tenemos aquí una invitada muy especial para hablarnos precisamente sobre la diabetes, síntomas, consecuencias, diagnóstico y naturalmente, como siempre, darnos al final las recomendaciones que nos van a permitir ejercer la mejor medicina, la medicina preventiva, esa que hace que usted vaya al médico, no que lo lleven cuando ya no haya mucho que hacer. Tenemos una doctora, y ella es argentino-dominicana por afecto, porque está aquí en nuestro país y ha hecho sus especialidades médicas. Y esa invitada de lujo que tenemos aquí con nosotros hoy es la doctora Ariadna Fernández, la cual es de nacimiento argentina, pero también por afecto un poco dominicana. Ella estudió medicina en la Universidad Católica Boliviana. Además de eso, hizo la especialidad de diabetología y nutrición en el INDEN. Bienvenida, querida Ariadna, qué bueno que estás por aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Qué bueno. Hay algo que se cae de la mata y que lo primero que te vamos a preguntar es porque la gente verá que Ariadna es muy jovencita. O sea, después que terminaste medicina, ¿qué te motiva a venir a hacer tu especialidad de diabetología y de nutrición en el INDEN? Bueno, realmente yo me enteré de la especialidad de diabetología, una amiga mía que ahora colega, y me llamó la atención la especialidad de diabetología, o sea, una especialidad como basada en una sola enfermedad. Pero en realidad la diabetología, como se maneja en el INDEM, no es solo que el diabetólogo maneje la parte del azúcar en el paciente y sea solo eso, sino que se vea al paciente como un abordaje completo. Entonces, lo que uno trata de hacer con el paciente diabético es tratar de prevenir, retardar o dar un manejo a las complicaciones en sí que tiene la diabetes. Y entonces, esa amiga era una amiga argentina tuya que había venido al país a estudiar aquí. Ella es una amiga boliviana. Yo Ah. nací en Argentina, pero me crié en Bolivia. Yo todos mis estudios los hice ahí, en la universidad, y ya la especialidad vine para acá. Entonces, ella fue quien te motivó a venir para República Dominicana. Cuando tú llegas a República Dominicana, llegas por la recomendación de tu amiga, pero naturalmente te hiciste a expectativas. ¿Se te cumplieron esas expectativas o cuando tú llegaste te sentiste desencantada, defraudada con lo que viste, o por lo contrario, tus expectativas quedaron cubiertas? Superaron mis expectativas. Cuéntanos de eso. La verdad, para mí venir a un país completamente distinto, una cultura distinta, fue como un gran reto para mí. Yo casi no conocía a nadie,
pero aquí me recibieron con los brazos abiertos. Todos mis compañeros que me tocaron en la residencia fueron como una familia para mí en estos 3 años que dura la residencia. Entonces estoy muy agradecida por eso, superó mis expectativas también por todas las personas que me rodean. Y cada día conozco personas nuevas que también me abren los brazos y me reciben con los brazos abiertos. Entonces para mí ha sido un placer venir aquí. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo este país. Entonces, Bueno, muy agradecida. gracias, gracias, estamos muy contentos de esa parte. En la parte, eso fue en la parte de la gente, de las personas, del calor humano, que el dominicano, tú sabes, la gente cuando llega aquí se aplatana, porque el plátano power tiene ese poder de que el mangú tiene como si fuera como una magia, que hace que la gente se enamore de esta media isla situada en el mismo trayecto del sol. Y en cuanto a lo académico, en cuanto a la medicina en sí, ¿también tus expectativas se vieron cubiertas? Así es, realmente en el INDE, en donde me formé, te enseñan no solamente la parte de medicina, que bueno, es lo que estamos hablando ahora, sino cómo abordar al paciente en todo aspecto, o sea, también interesarse por él, darle una comprensión, o sea, el diabetólogo es el amigo del paciente diabético, es la primera persona a la que va a acudir siempre. Entonces, me ha gustado la parte de la formación que ellos dan, es muy buena realmente. Sí, porque yo había ya tenido referencia de que el INDEN eran muy estrictos también, que eran muy exigentes en cuanto a la academia. O sea, ¿realmente sentiste esa presión? Se siente la presión porque todas las especialidades es así, se siente, pero algo que uno con determinación lo puede llevar para adelante. Ya, y entonces elegiste diabetología. ¿Y el asunto de nutrición, o sea, eso es aparte o va ligado? O sea, tienen que ir ligados. ¿Por qué? Porque para ver a un paciente diabético, la parte de la nutrición es muy importante. Como te digo, ahí uno ve el abordaje completo del paciente. Entonces, la nutrición tiene que ir muy ligada a lo que es el tratamiento del paciente diabético. Sí, hay un dicho que somos lo que comemos. Y en el asunto del diabético, mucho más todavía, porque la dieta, como tú dices, es algo de lo que luego vamos a hablar en el próximo segmento, es algo que verdaderamente es muy importante. Para terminar este segmento lo estamos usando en la parte personal, en la parte humana, porque nos llama la atención. Aquí en República Dominicana hay muchos estudiantes extranjeros, pero generalmente son en la parte de los primeros 4, 5 a 6 años para hacerse médico, en la parte básica, para hacerse médico general, vienen mucho, pero realmente para hacer las especialidades son menos. Por eso nos llama la atención y queremos saber de tus experiencias. ¿Cuál ha sido el mayor reto en estos? Tú tienes 3, 4 años ya 3 aquí. años. Vas a cumplir 4 años. Ujú. En esos 4 años, a nivel profesional y a nivel personal, para que nos lo respondan las dos partes, ¿cuál es el mayor reto que has tenido que superar? Bueno, a nivel personal se puede decir que fue, como ya lo mencioné, el hecho de venir a un país completamente distinto, una cultura distinta, tratar de adaptarse a eso, pero como te digo, con las personas aquí, eso fue muy llevadero. La familia tuya estuvo de acuerdo en que vinieras. Sí, eso es algo que ayuda muchísimo. Ellos me apoyaron en todo momento, al momento de venir para acá. Eso fue en la parte personal. Y en lo profesional, ¿cuál ha sido el reto como que más te ha sentido tú? O sea, ¿qué ha sido lo más interesante, lo más importante, lo más retante para tu capacidad? Pero nos vas a responder en el segmento que viene, porque ya en este tiempo se nos terminó y me están haciendo más señas que un catcher de grandes ligas. Así que regresamos en el arte de curar después de la pausa con la doctora Ariadna Fernández, una argentina que está ya aplatanada y que nos está contando sus experiencias en cuanto a sus estudios de la especialidad en el INDEN de diabetología y nutrición. Y estamos hablando precisamente esa primera parte de lo personal y luego entraremos ya en lo particular sobre
la diabetes como una epidemia silente. No se vayan, regresamos después de la pausa. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Bienvenidos nueva vez a El Arte de Curar. Aquí estamos de vuelta después de la pausa. Estamos conversando con la doctora Ariadna Fernández, la cual es diabetóloga y especialista en nutrición. Conversando sobre los problemas y las situaciones de la diabetes, pero la primera parte la usamos porque ella es una argentina que viene a hacer su especialidad en República Dominicana y es una experiencia para nosotros que no queríamos desaprovechar. Después, antes de ir a la pausa, dejamos ya la última pregunta de ese tipo en el aire para que ya entremos a la diabetes y todo lo que tiene que ver con el tema, específicamente en cuanto a lo médico. ¿Cuál así fue a nivel profesional, a nivel del estudio, esos 3 años tan intensos que tuviste que superar? Bueno, uno de los mayores retos yo creo que ha sido el hecho de llevar la parte del estudio de la mano con la parte de hacer los servicios, amanecerse. Entonces, uno no puede descuidar con el trabajo la parte del estudio, que en la residencia en sí siempre es así. O sea, es algo duro amanecerse cada cierto tiempo, cada 3 días, cada 4 días, que es en distintos hospitales. Entonces, eso es un gran reto. Requiere mucho esfuerzo, mucha energía, compromiso, dedicación. Entonces, tal vez ese haya sido uno de los mayores retos, o sea, poder llevar de la mano, seguir estudiando y comprometerse con el trabajo. O sea que posiblemente tú dirías que ese reto sacó de dentro de ti una serie de potencialidades que quizás tú no sabías que tenías, o sea, que podías aportar tanto y que podías aguantar tanto y tener el coraje de sigo para adelante. Así es, porque en el internado y en la residencia no hay comparación. O sea, el internado uno piensa, wow, así es como que una entrada, cómo va a ser la residencia, va a ser la especialidad, pero no se compara. Hay que tener más compromiso, más dedicación, porque ya es el futuro, es lo que uno va a hacer. Entonces tiene que estar más pendiente, dedicarse más a eso. Es importante, yo creo que este programa lo deberían ver todos los estudiantes de medicina y los que quieran estudiar también medicina, porque realmente ya como está la diversificación del conocimiento,
cada día más son las subespecialidades que hay. Es raro quien se queda como médico general. Y entonces el reto de tú hacer, por ejemplo, algunas carreras que imagínate, si tú quieres ser infectólogo, tienes que hacer también los 4 años de medicina interna para después estudiar infectología. Y esos son 3, 4 años más, o sea que es una cantidad de tiempo y de reto y que se te van una cantidad de años de la vida. Pero si tú tuvieras que volver a elegir, ¿lo harías? Lo haría 100%. ¿Sí? Vale la pena realmente. O sea, uno dice, wow, son tantos años de estudio, pero al final al cabo yo siento que voy a contribuir a la gente, voy a dar mi granito de arena para ayudar a alguien. Eso es algo que me motiva muchísimo. Y me da mucho gusto oírte porque yo soy una fanática, una enamorada, y el arte de curar es un portavoz de que Hipócrates, 640 años antes de Cristo, dijo que la medicina no solo es cerebro, que la medicina también es corazón. Y me alegra mucho ver así personas tan jóvenes como tú que tienen ese nivel de compromiso y ese sentimiento de solidaridad. Eso es importante. Señores, vamos, muchachita, comencemos inmediatamente, Ariadna. Primero, ¿qué es la diabetes? O sea, ¿cuál es esa condición de salud, por favor? La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por la hiperglicemia crónica, ya sea por una deficiencia de la secreción de insulina o una deficiencia o disminución de la acción de la misma o ambas en conjunto. Sí, porque la gente dice, sí, él sufre de azúcar. ¿Por qué? Porque se caracteriza, como digo, de la hiperglicemia crónica en la sangre, o sea, como mal se conoce, el azúcar alta en la sangre. Ya, qué bien. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? ¿Cuáles son las más comunes y cuáles las más peligrosas? Existen muchos tipos, pero las que más se conocen son la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La más peligrosa puede decirse, o sea, si uno tiene un mal control, tiene complicaciones, pero ¿cuál es la que caracteriza la diabetes tipo 1? Que ese es un déficit absoluto de la insulina. Entonces, una persona, un paciente sin insulina no puede vivir. Entonces, el paciente tipo 1 necesita la insulina exógena para vivir. O sea, necesita la insulina de fuera. Esos Exacto. son los que tienen que inyectarse la insulina. Ya. El paciente diabético tipo 2 también puede llegar a un punto en que tiene que utilizar la insulina porque ya hay una deficiencia en el páncreas que ya no puede liberar la insulina, ya no tiene secreción, o sea, para liberar la insulina y tiene que llegar a inyectarse. Ya, vamos a preguntarte algo sobre el páncreas, pero luego, cuando nos explique qué significa y cuáles son las diferencias de esas tipo 1 y tipo 2 con la diabetes gestacional, por favor. Bueno, la diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica por primera vez en el embarazo. Entonces, esa es la diferencia. Una persona diabética puede embarazarse, pero eso no significa que sea una diabetes gestacional, eso sería una diabetes pregestacional. La diabetes gestacional es la que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. O sea que durante el embarazo, puede entonces diagnosticarse la diabetes en alguien que no había sufrido de diabetes antes. Exacto. ¿Tiene el embarazo algo que ver con eso? ¿Puede ser el desencadenante de la diabetes? Puede desencadenarse, por eso, por ejemplo, una persona que tiene factores de riesgo para padecer diabetes, hay que hacerle en el inicio del embarazo como un descarte de esta misma enfermedad para ver si porque existen muchos pacientes que no saben que tienen la diabetes. Entonces, este caso sería una diabetes pregestacional. Ya existe, luego de cierto tiempo, generalmente en las 24 o 28 semanas de gestación, se hacen, como dicen, la muy conocida curva de la tolerancia a la glucosa para diagnosticar esta enfermedad, la diabetes en el embarazo. Esto de la diabetes en el embarazo, ¿cuáles son las consecuencias para el bebé? ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo para el bebé? Un bebé con una madre diabética mal controlada puede tener un gran peso al nacer, una macrosomía fetal,
puede ocasionar un parto prematuro, puede que el bebé nazca con una hipoglicemia y puede que este mismo bebé a un largo plazo, luego en el futuro, padezca de diabetes. Sí, porque el factor de la herencia, vamos a hablar de eso en un momentito, pero tú mencionaste el páncreas. Explícanos, yo estuve leyendo anoche sobre la relación, cuando estaba haciendo el guión, sobre la relación del cáncer de páncreas y la diabetes. Dinos la relación de una cosa con la otra. Bien, un estudio recientemente que salió en Canadá hacían la relación de la diabetes con el cáncer del páncreas. Y ellos dicen que el 15% de los pacientes que tienen cáncer del páncreas ya sufren de diabetes. Entonces existe una relación muy cercana en esta parte. Y entonces el pronóstico para esos pacientes diabéticos que también tienen cáncer de páncreas tiene que ser mucho peor que para uno que no. Claro que sí, porque la insulina es el páncreas el que la produce. Cuando ya hay una alteración en el mismo funcionamiento de va a afectar a la misma producción. Entonces, un paciente que ya tenga alguna alteración a nivel de páncreas va a tener mucha más dificultad para esto. Entonces, esto del asunto del páncreas es lógico, tiene mucha lógica lo que dices de la diabetes y la relación y de ese estudio. Mira, ese estudio de Canadá yo no lo vi anoche, pero voy a seguir buscando. En este segmento se nos terminó el tiempo, pero Ariadna, lo que vamos en el próximo segmento, cuando regresemos, vamos a querer que tú nos instruyas cuáles son los grupos y los factores de riesgos para la diabetes. No se vayan, regresamos después de la pausa con la doctora Ariadna Fernández, la cual es egresada del INDEN y está conversando con nosotros sobre la diabetes, síntomas, diagnóstico, consecuencias y sobre todo cómo prevenirla. Regresamos después de la pausa. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos pacientemente después de la pausa. Estamos aquí de vuelta en El Arte de Curar con la doctora Ariadna Fernández, la cual es diabetóloga y experta en nutrición precisamente por la gran relación que hay entre los grupos, los factores de riesgos y la diabetes y que somos lo que comemos. Por favor, Ariadna, te agradeceríamos que en palabra de a centavo, para que todos podamos entenderte, tú nos digas cuáles son los grupos y los factores de riesgo en este asunto de la diabetes, por favor. Bien, se puede decir que los factores de riesgo para padecer esta enfermedad son los que casi todos conocemos, que son una vida sedentaria, una mala alimentación, la misma obesidad en sí, en combinación con la diabetes, puede conllevar luego a muchas complicaciones y van de la mano una con la otra. ¿Por qué? Porque una persona con una ganancia de peso puede llegar luego a padecer de diabetes
Y también es conocido que una persona que pierda un 10% de su peso corporal le va a ayudar mucho a manejar el tema de la hiperglucemia. ¿Sí? Y el asunto, háblanos de la herencia. ¿Cómo incide la herencia y cuáles son las medidas a tomar de cuando una persona tiene familiares que son diabéticos? Cuando una persona tiene familiares con diabetes, eso es un factor predisponente muy importante. De hecho, se dice que una persona que tiene un padre con diabetes tiene un 40% de padecer la enfermedad, y si tiene ambos padres diabéticos, hasta un 70%. Altísima. ¿Y hay alguna forma de prevenir esto? Claro que hay una forma. Es, bueno, siempre mantenerse bajo vigilancia médica, acudir siempre al médico, hacerse un diagnóstico temprano, tener como que un cuidado, ver cuáles son los síntomas, si estoy presentando los síntomas, signos que nos pueden decir que puede tener diabetes. ¿Cuáles son estos síntomas? Como nosotros decimos, son las 4P: polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Ahora, dinos las 3 en palabras de a centavo. Polidipsia, que viene a ser el aumento de la sed, una sed que no se sacia. Polifagia, aumento de la frecuencia para comer en exceso. Poliuria, la micción frecuente, orinar muchas veces, que se levantan muchas veces para ir al baño. Esa es una pregunta que uno le dice al paciente, porque a veces no se dan cuenta a lo largo del día cuántas veces van al baño. Entonces uno le dice, ¿cuántas veces se despierta por la noche para orinar? Entonces una persona que se despierta 2 o 3 veces por la noche para orinar ya es una alerta. Y la pérdida de peso en sí, una pérdida de peso inconsciente. Incluso una de las preguntas que te tenemos es con relación a la obesidad, porque antes la obesidad se consideraba un síntoma, pero resulta que ahora la Organización Mundial de la Salud ha visto que la obesidad en sí misma es una enfermedad. Incluso hay una serie de términos que se están acuñando que utilizan la diabetes y la obesidad. La diabesidad. La diabesidad, exacto, la diabesidad. Cuando desde hace mucho estoy viendo que se está utilizando, cuando digo hace mucho, unos años, pero los últimos, después de la pandemia más todavía, porque ese asunto de estar todo ese tiempo en la casa hizo que la gente pues aumentara más de peso y la diabetes también se disparó. Entonces, esa relación directamente proporcional entre la diabetes es muy comprensible que ustedes, los diabetólogos, también le den tanta importancia a la nutrición. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que la gente dice, no, que no pueden comer arroz, que no puedo comer azúcar, que no puedo comer esto, que no puedo comer aquello? Háblanos, dinos los mitos y las verdades que hay, porque hay muchos mitos sobre la alimentación del diabético. Bien, eso es algo muy cierto, que el paciente dice, ay, yo no puedo comer arroz, quiero comer arroz, yo no puedo comer espagueti, quiero comer espagueti. Usted puede comer arroz, usted puede comer su espagueti, pero ¿qué pasa? Usted no se puede comer un plato completo de arroz. Lo que hay que tener en cuenta, el paciente diabético, lo que tiene que tener en cuenta es la porción de lo que va a comer. Uno puede comer, no puede restringirse en las cosas, porque para que una dieta sea llevadera, tiene que ser algo que se vea para largo plazo. Entonces, constante. Exacto. Y para que el paciente sea comprometido con la dieta, tiene que ser algo que le agrade. Entonces, si al paciente le gusta comer su arroz, se lo puede hacer, pero tiene que ser en la porción adecuada. Ya, eso es sumamente importante. Y otra cosa, por ejemplo, la gente dice, las frutas son buenas, los vegetales son buenos, y realmente la fruta y los vegetales son fabulosos. No obstante, anoche yo vi que también las frutas tienen una serie de restricciones. Exacto. Nosotros lo que recomendamos es que en vez de hacer, por ejemplo, un jugo con la fruta o licuarla, preferiblemente es comer la fruta en sí, porque cuando la licuamos, hacemos el jugo, perdemos muchas propiedades de la fruta. Entonces, lo que queremos en sí es la fibra de la fruta. Entonces, nosotros aconsejamos que coman la fruta entera, hacerla licuada, hacerla un jugo. Y los vegetales también, entonces, porque ahora se usa mucho el jugo verde.
Sí, el jugo verde es algo que sí, lo recomendamos, puede ayudar a la digestión, como dicen, pero no más lo que nos concentramos en las frutas, que no hagan eso, que pierden muchas propiedades. Exacto, que es preferible comerlos enteros en trozos antes que tener que meterlo en la licuadora. Exacto. ¿Cuáles son las formas de diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Porque como decíamos desde el principio, se cataloga como una epidemia silente porque no da síntomas. Tú decías lo del agua, lo de el orinar, levantarse a orinar mucho, esa sed que no se quita, esa hambre que no se quita, eso es una realidad. Entonces, para llegar a tener y ser insulino dependiente, ¿cómo se llega a ese nivel? O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Todos van a llegar los enfermos de diabetes en algún momento a ser insulino dependiente? No. Bueno, para diagnosticar, comenzando con la primera pregunta, para diagnosticarlo existen varias formas. Primero la sintomatología, como ya lo explicamos, la polidipsia, que es lo de beber mucha agua, la poliuria, de orinar frecuentemente, la polifagia, que es lo de comer mucho, y la pérdida de peso. Estar pendiente de esos síntomas es algo que nos puede orientar a que algo está pasando. Después ya hacemos ciertos estudios clínicos, laboratorios, que nos pueden ayudar a esto. También la glicemia en ayunas es algo que nos orienta. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice que se va a hacer la glicemia, mi glicemia en ayunas está normal, y dice no tengo diabetes, pero no es así. La glicemia que más frecuente se altera es la glicemia postprandial. ¿Cuál es esta glicemia? La glicemia que es después de comer. Entonces eso es algo que mucha gente no le presta tanta atención. Entonces son otras cosas que uno tiene que tener en mente al momento de realizarle análisis a un paciente. Ya. Por ejemplo, una cosa que yo olvidé preguntarte cuando hablamos de la gestacional y los embarazos y eso, hay dos preguntas que lo tengo en el, no solamente en mi guión, sino que me mandaron incluso 2 damas embarazadas. La primera es, si una mujer embarazada tiene diabetes gestacional, después que termine el embarazo, ¿también desaparece o no la diabetes? ¿Cuál es el futuro en cuanto a la diabetes y esa mujer? Bueno, luego de una embarazada que tiene diabetes gestacional, al momento de finalizar la gestación, si es una diabetes gestacional, puede llegar a normalizar los niveles de glicemia o puede continuar. Si normalizan los niveles de glicemia, esto fue una diabetes gestacional que finalizó con el embarazo. Si esto permanece, ya esta persona desarrolló la diabetes. ¿Y tiene que seguir ya un tratamiento? Tiene que tener un tratamiento, seguir en control y darle un manejo para esto. La otra pregunta, que fue una pregunta doble de una persona que yo conozco, que le comenté, y me dice que ella tiene un familiar en Estados Unidos que le dio la diabetes gestacional y que si el bebé qué por ciento, si tiene más posibilidad de tener diabetes que una persona que su mamá sea diabética desde antes, o que si no, entonces ¿qué pasa con el niño? Que si es gestacional y no tenía diabetes la madre antes, si ese niño no tiene ningún tipo de problema, y si hay algún tipo de situación con lo de la lactancia, si la madre puede, si le hacen la prueba y sale positivo, si es conveniente que le dé o no el seno al bebé. Pero en este segmento se nos terminó el tiempo y este es el momento en que yo les voy a recordar que el arte de curar es de ustedes, es tan de ustedes como nuestro, ustedes son nuestra razón de ser. Por favor, háganos saber su opinión, sus críticas, sus deseos, en qué podemos mejorar, qué ustedes creen cuáles creen que son los temas que debemos tratar, a quién debemos traer al programa. Siéntanse en la libertad de opinar, porque es la única forma que tenemos de ser mejores. Y nosotros prometemos que siempre, siempre vamos a responder. El doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo en el Centro Médico UCE, y yo, Neri Esteves,
siempre estamos comprometidos para responder a todas sus inquietudes. Así que por favor, no dejen de dirigirse a nosotros para hacernos sus críticas. Esa es la mejor forma de poder ser mejores. Vamos a regresar después de la pausa con el tema de la diabetes y la doctora Ariadna Fernández. No se vayan. Vamos a cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. Súper agradecidos de que se hayan quedado ahí pacientemente esperando el regreso del arte de curar aquí con la doctora Ariadna Fernández, diabetóloga y nutricionista. Ariadna, dejamos las preguntas en el aire. Si todas las personas que sufren de diabetes van a llegar, porque se nos había quedado la respuesta, van a llegar a ser insulino dependientes, y lo del bebé y la lactancia materna de una madre diabética. Así es. Bueno, que un paciente diabético necesite inyectarse o no la insulina depende de varios factores. Lo primero va a depender si el paciente tiene reserva o no, reserva pancreática de insulina. Si no la tiene, pues la insulina exógena, o sea, la insulina inyectada lo necesita para vivir, entonces sí es necesario. Eso es un factor que influye en lo de si va a necesitar insulina o no. Como por ejemplo, yo te había mencionado que en la diabetes tipo 1, el paciente tiene un déficit absoluto de insulina, entonces el paciente tipo 1 sí necesita inyectarse la insulina. En el paciente tipo 2, cuando hay una descompensación mayor, cuando el paciente no tiene la reserva de insulina, tiene que inyectársela. Pero si el método por el cual él tiene una hiperglicemia es una resistencia a la insulina, puede utilizar otro tipo de medicamentos, y no solo medicamentos, sino también el cambio en el estilo de vida para manejar esa hiperglicemia. Entonces eso va a depender del compromiso que tenga el paciente para ver qué tratamiento va a llevar. Exacto, y de cuánto se va a comprometer. ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida que debe de hacer un paciente cuando es diagnosticado como diabético? Tiene que ser un cambio, bueno, lo principal que conocemos todos, la alimentación, eso es primordial. La alimentación, como nosotros utilizamos mucho el método del plato que le decimos. Dividir el plato en 3 porciones. La mitad del plato que sean los vegetales, la ensalada. La otra mitad del plato se divide en 2 partes. Entonces, 1/3 del plato viene a ser los carbohidratos y el otro 1/3 del plato las proteínas. Entonces, esa es una manera fácil de decirle al paciente cómo distribuir su alimentación. La gente ahora que es tan dado a tener un control de la televisión y ponerse a ver Netflix y ponerse, si tienen tiempo libre y los fines de semana, o estar en la computadora, con el teléfono, en la tablet, la vida sedentaria, ¿cómo daña la salud? ¿Cómo va minando poco a poco para minar la salud del paciente y poderlo llevar a una prediabetes o diabetes? Así es, la vida sedentaria, la obesidad, es otra parte que influye mucho en la diabetes. Como había mencionado antes, la obesidad y la diabetes van mucho de la mano. El 70% de los diabéticos son obesos. Entonces, ¿el cuánto? El 70% de los pacientes que tienen diabetes presentan obesidad también. El 70% son obesos. Ustedes están oyendo. Y en esto el estilo de vida es determinante. Así es. Entonces, una pérdida de peso de un paciente que tiene obesidad, una pérdida de peso de un 10% puede como que traducirse en una mejora de los niveles de glicemia
del paciente. Entonces es una parte que hay que tomar muy en cuenta. La pérdida de peso influye mucho en lo que es el tratamiento de la diabetes. Estamos ya en el último segmento y el final obviamente van a ser tus recomendaciones al público del arte de curar para tratar de prevenir la diabetes, aunque esté dentro de los síntomas, dentro de los grupos de riesgos. Y es un tema que no puede quedarse. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que presentan los pacientes diabéticos? Bien. Las complicaciones más comunes que puede padecer el paciente diabético son, como conocemos, la retinopatía diabética, que es el daño en los ojos, en la circulación, microcirculación de los ojos, la nefropatía diabética, que es el daño a nivel de los riñones, y también las complicaciones del pie diabético. Entonces, la microcirculación es la más afectada cuando hablamos de complicaciones. Como habíamos mencionado que la obesidad y la diabetes en conjunto también viene a ser como una pandemia de este siglo XXI, en conjunto ellas dos también tienen atrás muchísimas complicaciones. Ya vienen a ser ACV, accidente cerebrovascular, alteraciones al nivel de la presión arterial, arteriosclerosis. Entonces, son muchas las complicaciones que vienen de la mano. Y además de esto, para mi sorpresa, no solamente existe el pie diabético, sino que también existe la mano diabética. Explícanos. Así mismo, como se pueden producir lesiones a nivel de los pies, la microcirculación que llega a los pies también se puede producir en las manos. Entonces, el paciente diabético, por la hiperglucemia crónica, por mantener el azúcar, como decimos, alta por mucho tiempo, puede dañar la sensibilidad de los pies, así como de las manos. Entonces, por eso es que se producen muchas lesiones sin que el paciente a veces se dé cuenta. El paciente pierde sensibilidad a nivel de los miembros y se producen muchas lesiones. Toda persona que es diabética y que tiene el gran riesgo de pie diabético, que es una lesión, es una de las complicaciones más comunes y que más peligro da, porque a veces las consecuencias son muy graves. Todos los pacientes diabéticos están en riesgo de llegar al pie diabético o no. Bueno, eso va a depender del cuidado en sí que tenga el paciente. Como dijimos, el pie diabético es una complicación de la diabetes, ya porque tenga una hiperglicemia crónica, te mantenga el azúcar, como decimos, elevada por mucho tiempo, entonces va a producir una lesión en los pies o en las manos, como también habíamos mencionado. Y entonces, ¿qué tiene que ver, cómo se maneja el asunto del calzado? ¿Hay una forma especial? Explícanos eso, porque yo me imagino que una persona diabética, obesa, con riesgo de pie diabético, el calzado tiene que ser de alguna forma especial. Explícanos un poquito de eso. Así es, el calzado que usa el diabético tiene que ser un calzado cómodo, que lo proteja de producir alguna lesión, como estaba mencionando. Como pierden la sensibilidad, a veces están con las chancletas que dicen y se les salen del pie, entonces pueden pisar alguna piedra, algún clavo, alguna cosa que le produzca una lesión y ellos ni siquiera se dan cuenta que han perdido el calzado. Entonces tienen que ser un calzado seguro, que le cubra todo el pie, que acolchado, que no le produzca lesiones, tratar de utilizar medias siempre para evitar los roces y las lesiones. Ya oyeron las mujeres, específicamente las mujeres en este caso que usamos tacones, entonces está contraindicado, me imagino, esos tacones tan altos. Así es, o sea, las pacientes que son diabéticas y que no tienen ninguna sensibilidad pueden causarse lesiones que luego ellos no van a sentir el dolor en ese momento, y luego al examinar los pies del paciente es que uno se da cuenta que tiene alguna herida, alguna úlcera. Yo asumo que en visto de todo esto que tú nos has compartido con nosotros, y ya el tiempo casi se nos está terminando para pedirte tus recomendaciones para intentar precaver antes que tener que lamentar, estaba yo pensando también que tiene que haber un equipo multidisciplinario. ¿Estaría compuesto como? Ustedes tienen, me imagino, una serie, un círculo profesional
donde necesitan el apoyo y la participación. Así es. Un paciente diabético siempre tiene que tener su chequeo rutinario de los especialistas, viene a ser el principal, su diabetólogo, tener su seguimiento frecuente. No se recomienda una consulta que sea más de 3 meses. También ver al oftalmólogo. Un paciente con diabetes tipo 2 tiene que referirlo al oftalmólogo cuando se le diagnostica la enfermedad. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuánto tiempo ha estado con la enfermedad. Entonces, derivarlo al oftalmólogo, al nefrólogo. ¿Al nefrólogo? Explícanos. Al nefrólogo, que es el especialista de los riñones. Ajá. Que eso también es otra de las complicaciones en el paciente diabético. Esos serían como que los dos que van de la mano con el diabetólogo. ¿Ustedes han tenido, tú has tenido alguna experiencia, y mira, se me ocurre, psicóloga al fin, de que algunos de los pacientes necesitan también ayuda profesional a nivel psicológico, a nivel de la familia y eso? Claro que sí. Bueno, para prevenir o descartar la diabetes, lo primero que tenemos que hacer es, si ya tienes un familiar que presente diabetes, acudir al médico para descartarla en una primera instancia. Luego de esto, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, dejar la vida sedentaria de un lado y tener una alerta a los síntomas que ya mencionamos para ver si tú padeces de estas mismas y acudir inmediatamente al médico. Gracias, muchísimas gracias por este excelente programa que nos has dado. De verdad, yo creo que ya viniste por primera vez, Ariadna. Esta es tu casa, el arte de curar. Ojalá que puedas volver luego para que sigamos hablando de otros temas relacionados. Y la verdad que el tiempo en buena compañía pasa rapidísimo, porque ya el tiempo se nos terminó en este día de hoy. Pero no se olviden que todos los días de 8 a 9 de la noche en Señal de Vida y en Spectrum Cable en Estados Unidos y en El Arte de Curar en YouTube y Facebook y en @elartedecurar RD, ahí ustedes pueden, si no pudieron ver el programa, búsquenlo, compártanlo si creen que le puede ayudar a otras personas, y para nosotros es un honor y un privilegio que nos hayan recibido en sus hogares. Hasta la próxima.